bienvenido. No, muchas gracias por la invitación y obviamente estos temas son los que realmente nos interesan. Queremos un cambio de la administración de la justicia y obviamente tenemos que dar nuestra posición, ¿no? Y doy la bienvenida también al doctor Israel Quino, analista político, quien nos acompaña vía Zoom en esta mañana. Doctor Quino, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Agradecido por la comunicación, estimado Martín. Muy buen día a la audiencia de Cadena A. Un cordial saludo al doctor Centellas. Muchísimas gracias. Bueno, la elección de autoridades judiciales por voto popular es una propuesta que ha aparecido, ha vuelto a ser puesta en palestra por el ministro de Justicia. ¿Cuán importante puede ser? Vamos a la profundidad del tema, doctor. Sí, en realidad ya se lo hace hoy en día en base a las máximas autoridades del órgano judicial. No ha sido un cambio relevante porque parecía una elección de partidos políticos designando a sus mismas autoridades y se han dado cuenta de que tal vez algunas autoridades no eran las correctas y por eso es que hasta están iniciando juicios de responsabilidad contra ellos. No es un buen sistema, el sistema siempre va a ser la meritocracia. Creo que si partimos de ahí, de la carrera judicial, y empieza uno desde ser supernumerario, ser oficial de diligencia, ser auxiliar, secretario, juez, vocal y así sucesivamente, deberían esas personas naturalmente llegar a las principales magistraturas, a los mejores puestos, los que tienen mejores capacitaciones, los que no tienen denuncias, deberían llegar naturalmente a estos puestos. Pero lastimosamente le metemos el tinte político, donde intervienen las organizaciones políticas, etcétera, y se distorsiona todo este proceso de carrera judicial. Debería existir una real carrera judicial para que ni siquiera un ciudadano tenga que ver con la elección, sino sean las mejores notas, los mejores evaluados, las mejores autoridades que en el tiempo han demostrado ser mejores autoridades, lleguen a las principales magistraturas. Ese debería ser un cambio real. Antes existía la carrera judicial, hoy en día ya no existe esa carrera judicial porque se ha ido distorsionando por meter a ciertas autoridades que ni siquiera tenían algún tipo de experiencia laboral dentro de la magistratura propiamente dicho, dentro de la judicatura propiamente dicho. Entonces creo que eso tiene que cambiar, ese cambio que han hecho de elegir autoridades. Te digo yo, era como elegir a un presidente de colegio de abogados porque hablaban solamente los abogados y la sociedad en su conjunto no conocía algunas autoridades, no sabía por quién votar. Entonces el voto era más por una consigna partidaria más que por la experiencia, por la meritocracia que tenía un candidato, entonces, o un magistrado. En ese sentido tenemos que cambiar, pero no va el cambio ahí específicamente. Estamos hablando de las autoridades de menor jerarquía, las que deberían empezar a tener mayor cantidad de personal. O sea, porque ahí está el cuello de botella. No está en las grandes magistraturas. Hay una sala del doctor Berríos que no tiene una sola causa pendiente, por ejemplo, en Sucre. Entonces, eso nos da a entender de que las otras autoridades pueden también tener 0 causas pendientes. Pero acá en La Paz tienes un juez con 2000 procesos. No lo va a poder hacer porque humanamente no puede llevar adelante 2000 procesos, ¿no? Doctor Quino, hablar de la meritocracia, de la cualificación académica, de la experiencia, nos decía el doctor Centellas, de la solvencia ética versus tener popularidad o tener una bancada o tener una afinidad política que directamente lo coloque en un lugar. ¿Eso es lo correcto para hablar de quienes imparten o definen la justicia en nuestro país? Martín, en tanto y cuanto el nivel político tenga exclusiva responsabilidad en la selección de las altas magistraturas, nunca va a funcionar. Debe ser, por supuesto, en participación dinámica y activa de entidades académicas, investigativas, de expertos que puedan recomendar, por supuesto, el proceso de selección. Pero ¿cómo generar este tipo de cambios? Estamos viendo que el proceso de votación popular no ha servido, ¿no?, para reformar y reestructurar los cambios en el sistema judicial. Además, dicho sea de paso, tienen menos del 40% de voto los actuales magistrados en los altos cargos del órgano judicial. Pero hay, Martín, ¿no?, con quienes se puede generar ese tipo de cambio y reestructuración. Hay ejemplos realmente relevantes que lo ha mencionado el doctor Centellas. El doctor Juan Carlos Berríos, hace una semana, la Sala Civil en el Tribunal Supremo de Justicia ha informado que tiene 0 mora procesal. Lo mismo en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a la cabeza
del doctor Jorge Quino, su presidente, el doctor Eddie Arequipa, por ejemplo, de la Sala Civil, también han informado cero mora procesal, el doctor Calizay en la Sala Civil, la doctora Margot Pérez en su sala en materia penal, de igual forma han informado cero mora procesal. Existen magistrados de carrera y ese es un elemento que deben considerar, la institucionalización de la carrera judicial. Se lo ha dicho muy bien, desde el inicio de que uno hace carrera en el momento que es parte del Poder Judicial, desde un supernumerario hasta que pueda en un departamento ser vocal y por qué no de allí postular una alta magistratura. Ese es un elemento que debe ser, por supuesto, abordado. El segundo elemento tiene que ser el efecto meritocrático. Existen jueces y vocales, Martín, que ya en este momento cuentan con un nivel de doctorado en su formación, pero hay otros jueces que ni se han inmutado en continuar capacitándose. Este proceso de reestructuración también debe atacar a ese nivel de compromiso y formación del magistrado. Un otro elemento, sin duda, será el elemento normativo, el paquete normativo en razón a un código de ética profesional en el ejercicio de la abogacía, porque parte del sistema judicial no son solo los administradores de justicia, sino quienes ejercemos la labor procesal, dinámica en los estrados judiciales, y de allí el código de ética de la función judicial, ¿no? ¿Qué pasó, Martín, en el último tiempo? En un momento en el que un partido político ejerce el poder, y vamos a hablar de dos casos claves, Cochabamba, el exalcalde Leyes, ¿no? En un momento en que un partido político ejerce el poder, él está detenido preventivamente. Viene la crisis política, el régimen de transición, y sale libre, ¿no? Y con las mismas autoridades jurisdiccionales. Lo mismo con el dirigente de Adecoca. En un momento en que un partido político ejerce el poder, ese juez lo detiene preventivamente, cambia el régimen de transición y lo liberan, la misma autoridad jurisdiccional. Vuelve a cambiar el poder y el paso inverso, ¿no? Quienes eran procesados en el régimen de transición, cambia el poder político, pero están libres. Eso no puede darse más en el país, y es por ello que el nivel político solamente, en si es que ellos lo definen, por supuesto que no va a funcionar. La idea de llevar la reforma constitucional que reestructurará el órgano judicial sumado al proceso de elecciones subnacionales, por supuesto que es inviable. No se puede mezclar, ¿no?, democracia representativa con democracia participativa. Vamos a confundir al elector, le vamos a dar 3 boletas para alcalde, para concejales, para gobernador, para asamblea departamental y para reforma constitucional. Vamos a confundir al elector. Creo que ese elemento técnico debe generarse en otro momento. Ahora, ¿cómo entender que solamente se haga una reforma parcial de la justicia? ¿Será que solamente de un vehículo que está funcionando mal solo sea la clave cambiar una llanta o cambiar un par de luces para que el auto funcione bien? ¿Será así? Menciono esto porque de hecho el órgano legislativo es el que preselecciona a los candidatos y hay una injerencia, dicen y observan algunos, política. Porque si preseleccionan, ahora escojan entre ellos el pueblo, ya hay una guía que se tiene. Es que eso se ha ido distorsionando en el tiempo. O sea, antes existía un consejo de la magistratura que quien elegía a todas estas autoridades hacía una valoración curricular y son las propias autoridades judiciales de acuerdo a la carrera que se veía, o las mejores notas. Pero ha habido también manoseos, porque a veces las mejores notas no eran los elegidos y eran elegidos los que estaban en el número 20. Entonces se tiene que mantener esa meritocracia, o sea, necesariamente debemos mantener la meritocracia. Hablar de una reforma a la Constitución yo creo que todavía es muy prematuro. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas que son también importantes de cambiar en una reforma. No vas a cambiar hoy en día la reforma o vas a hacer una reforma para justicia si cuando tienes que realizar otras reformas para otros ámbitos. Creo que hay que hacer una reforma integral a la Constitución política del Estado y eso es lo que tenemos que cambiar, no solamente el tema de justicia. Y el tema de justicia va de la mano de recursos económicos. Hoy en día estamos en crisis económica, pese a que estamos otorgando, digamos, un bono, pero estamos en crisis. El órgano judicial tiene el 0,54% de los recursos del presupuesto del Tesoro General del Estado. No es suficiente, el 0,54%. Decimos, son 3 temas los importantes: salud, educación y justicia. En salud ya se está logrando el 10%, pero en justicia el 0,54%. Ya no tienen recursos propios los mismos administradores de justicia, porque le han quitado la parte de notarios, que antes era un ingreso propio que tenía el órgano judicial.
judicial. Nunca se ha repuesto, pese a que en algún momento se ha determinado que se iba a reponer esos recursos económicos. Se le quiere quitar derechos reales, que también son ingresos. O sea, poco a poco su economía del órgano judicial es paupérrima. No tiene para contratar, no personal subalterno, porque no necesitamos personal subalterno, necesitamos personal de decisión, que son los administradores de justicia, que emitan sentencias, que emitan resoluciones y que lleven adelante todos los procesos. Ahí tiene que ver, o sea, si queremos hacer una reforma, tenemos que decir, el Estado va a invertir en el órgano judicial el 5% del Tesoro General del Estado, y a partir de eso se hace una reforma. Ahorita querer hacer una reforma sin saber cuánto de presupuesto vamos a tener, va a ser buenas intenciones, pero no vamos a poder lograr efectivizar esos cambios. Doctor Quino, con simple mayoría la Asamblea va a ser la que defina. ¿Quién va a definir si se hace esta reforma a la Constitución en el ámbito parcial y solo referente a la justicia? La modalidad constitucional, Martín, son los 2/3, por ello debe existir el consenso político entre las agrupaciones que hoy componen, ¿no?, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Existen niveles de coincidencia respecto a la reforma judicial, ¿no?, a partir de esta modificación parcial de la Constitución, que por supuesto, más allá de la ley, porque los legisladores no van a proponer la modificación a la Constitución, pero va a ser el pueblo que en consulta popular, en un referéndum constitucional, va a aprobar o desaprobar si reforma la Constitución Política del Estado. El órgano ejecutivo puede tener las mejores ideas, el legislativo puede respaldar con una normativa aprobada por 2/3 del Pleno de la Asamblea, pero es el pueblo que va a decidir si reforma o no reforma la Constitución Política del Estado, porque así lo prevén los mecanismos de reforma parcial de la Constitución. Y habrá que evaluar si es que lo propuesto por el Ejecutivo, lo consensuado por el Legislativo, pero además lo que involucre a todos los actores de la comunidad litigante, Martín. Estamos hablando y se menciona de supuestos notables, nada más ultra neoconservador. Aquí no hay notables, no estamos en una sociedad aristocrática, en un gobierno monárquico, no, serán profesionales expertos, porque si aceptamos que esos son notables, los demás somos simples mortales, ciudadanos de a pie y notables. Entonces creo que no está para aquello, pero pregunten también a la sociedad civil, a la comunidad litigante, a quienes están siendo afectados por la retardación de justicia. Todos los actores deben aportar a este proceso de reforma judicial. Bueno, lo cierto es que en muchos países del mundo las magistraturas son eternas, mientras la persona pueda comprobar que tiene idoneidad para hacer. En nuestro país no, se cambian temporalmente. Todavía tenemos, en teoría, los actuales magistrados hasta el 2024 tienen una teoría de permanencia. Sí, eso ya lo dispone la misma Constitución Política del Estado, la Ley 025, que es la ley del órgano judicial, que establece periodos en los cuales tienen un mandato. ¿Estará bueno eso? En realidad no le da estabilidad laboral para una carrera judicial, o sea, debería darle una mayor estabilidad y debería haber evaluaciones constantes. Tendríamos que tener un Consejo de la Magistratura, sí, realmente independiente, porque ellos deberían procesar a las autoridades jurisdiccionales, pero también deberían respaldar en el caso de que sean autoridades realmente que demuestren idoneidad en el cargo. Entonces, yo creo que a partir de eso tiene que sanearse todas las autoridades que hoy en día están. Tiene razón el ministro de Justicia, no han podido estar a la talla, a la altura de este cambio que en algún momento, y por eso es que necesitamos necesariamente tener autoridades idóneas para que hagan la evaluación a las autoridades jurisdiccionales y que las autoridades jurisdiccionales tengan estabilidad en el tiempo y hagan carrera judicial, porque una autoridad judicial ni siquiera puede dedicarse a la docencia universitaria. Entonces tiene que ser es una actividad que es específica, o sea, no puedes hacer otra cosa más que la judicatura. Entonces tienes que darle buenos recursos económicos, buenos ingresos, buenos salarios, buena remuneración, pero además tienes que darle estabilidad, porque se va a dedicar a eso y a veces salen jueces después de haber sido jueces y tienes que volver a iniciar tu labor dentro de un bufet y es difícil. Hoy en día, dentro de los bufés, dentro de las oficinas jurídicas, está difícil el ámbito profesional, ¿no? Lo cierto, doctor Quino, es que modificar la Carta Magna parcialmente y solo en algunos lugares no creo que vaya a solucionar el problema de fondo, que es el problema de la justicia. Quienes tienen que litigar, quienes tienen que acercarse a las salas, quienes tienen que ir tienen que volver o están presos, detenidos preventivamente o con procesos. La situación es mucho más compleja que solamente modificar parte de la Carta Magna. El sistema judicial en el área penal
Martín, es el más álgido. Desde la propia reforma del procedimiento penal, el 99, de vigencia el 2001, ¿no? En el que el sistema, jueces inquisidores se convirtieron, pasaron al sistema acusador, pero con los mismos actores. Si hoy se quiere reformar el sistema judicial, tiene que ser a partir de los actores, pero en virtud a un proceso de calificación también meritocrática interna y ver qué jueces cumplen con el perfil, qué jueces están actualizados, qué jueces demuestran cero mora procesal. Y a partir de ahí, quienes no, en este tiempo, ¿no? Hay que cambiarlos. Esa es una reforma estructural con los actores, porque paquete normativo, hablar de reformas, de referéndum, no va a cambiar si no cambiamos a los actores. Pero hay que darles un proceso de selección, calificación meritocrática a los actuales jueces, vocales y magistrados para que tengan la posibilidad de demostrar también que pueden ser cambios del nuevo sistema judicial, y quienes no estén calificados ni pasen este proceso de recalificación interna deben dar un paso al costado. El litigante, las partes procesales conocen muy bien qué tipo de jueces en el área civil, penal, laboral, administrativa saben cómo es que están fungiendo sus funciones y qué tipo de interpretación le dan a la norma, en qué sentido, objetivo, imparcial, impartiendo justicia. Entonces, a partir de allí es el pueblo, a partir de esa comunidad litigante, que aceptará o no aceptará la reforma constitucional. Pero, reitero, debe involucrar a todos los actores, colegios de abogados, universidades, académicos de números, centros de investigación, inclusive comunidad internacional, ¿no? Pero esta reforma no va a ser posible si intentamos cambiar solamente normas con los mismos actores. No ha funcionado con el procedimiento penal del 2001. Esperemos que hoy con esa reforma se lo haga, pero tampoco confundamos al elector ni al pueblo boliviano. No utilicemos las elecciones subnacionales para ese proceso. Dispongamos el segundo semestre para que posibilitemos, informemos bien al pueblo boliviano para esta reforma constitucional en el caso que así se dé. Ya han escuchado ustedes el análisis y la posición del doctor Israel Centellas y el doctor Israel Quino, quienes nos han acompañado y con quienes hemos abordado la propuesta de modificación parcial a la reforma de nuestra justicia. Muchísimas gracias, doctor.